Hola, mi nombre es Jaycee Alzate y hoy en este nuevo video educativo voy a hablar sobre la historia de la psicopatología. Una historia bastante interesante, bastante peculiar, que yo personalmente la disfruté mientras la realizaba, mientras la preparaba. Comencemos. Para comenzar a hablar de la historia de la psicopatología, vamos a aclarar lo que es el concepto, ¿no? Tenemos entendido por psicología que psique viene de la palabra alma y logía de estudio. Aquí le agregamos el patos, ¿no? ¿Qué significa patos? Patos traduce a dolencias o enfermedad, lo que quiere decir que psicopatología es estudio de las dolencias o las enfermedades del alma. Vemos que en la historia cada periodo fue marcado por un acontecimiento importante, tanto en la prehistoria como en la Edad Media, en el Renacimiento, en la Edad Contemporánea. En cada una, el comportamiento, las situaciones, los eventos que ocurrieron marcaron lo que fue el trato a las personas con alteraciones mentales. Esto lo voy a explicar en cada una de las diapositivas que vienen a continuación. Bien, comencemos con la prehistoria. En la prehistoria encontramos una práctica quirúrgica llamada trepanación. ¿En qué consiste la trepanación? La trepanación consiste en realizar un agujero al cráneo Ese era lo que hacía. ¿Por qué lo hacían? Bueno, esto se hacía por causas médicas y religiosas. Existía la creencia de que la persona con alteración mental era poseída por un demonio. Entonces, si le realizaban el agujero en el cráneo, el espíritu malo salía y la persona era libre de su tormento. Como causas médicas se podían presentar en las personas que tenían epilepsia, que sufrían de fuertes dolores de cabeza y cosas por el estilo. Tenemos que la primera evidencia de cráneo encontrada data por el año de 1685 en Francia. También tenemos evidencias o casos aislados, lo que es en Perú, en Bolivia, en México. Las personas que sufrían o padecían en aquel tiempo lo que llamaban ellos locos, a aquellas personas se les solían llamar locos, eran sometidos a prácticas como exorcismos, torturas y en algunos casos oraciones. En el periodo grecorromano hacia el siglo XVIII encontramos que ellos fueron los primeros en separar el estudio de la mente con la religión. Ellos atribuían el origen de las enfermedades psíquicas ellos decían que era un origen natural. Aquí encontramos a Esculapio. En Esculapio cada templo era una estructura en forma de laberinto donde las personas entraban y caminaban y dormían, incluso a veces por días, y cuando llegaban al centro, las personas dicen que ellos encontraban el hilo de Ariadna, y quien lograba encontrar el hilo de Ariadna era libre de cualquier padecimiento que la persona tuviera. Aquí también encontramos el pensamiento de Hipócrates. El aporte de Hipócrates en esta época fue que él ubicó en el cerebro la capacidad de sentir, de pensar y de soñar. Él se basó en que la enfermedad se encuentra en base a los 4 humores o 4 cualidades básicas. Además de considerar que existen enfermedades tanto mentales como físicas. Él decía que una cosa era una enfermedad mental y que otra cosa era una mentalidad física. Él llevó sus ideas y las clasificó en 3. Las clasificó en manía, melancolía y frenitis. Tenemos a Platón. Platón decía que los trastornos eran orgánicos y éticos. Él clasificó también las enfermedades en proféticos, éticos,
poéticos y rituales. Él decía que el hombre poseía dos almas, tenía el alma racional y que tenía el alma irracional. Por su parte, los romanos, ellos creían que las pasiones y que los deseos insatisfechos eran los que actuaban sobre el alma y estos producían las enfermedades mentales. Ellos explicaban la locura como algo demoníaco. Entre los principales exponentes de esta época tenemos a Celso. Celso propone que el modo él propone a modo egipcio, tomando la cultura egipcia, actividades lúdicas como la música y como la pintura para el tratamiento de determinados trastornos o desórdenes mentales que podía tener la persona. También dividió las enfermedades entre locales y generales. Aquí tenemos también un importante aporte que realizó Galeno. Galeno, él siguió la línea de la teoría hipocrática de los cuatro humores, lo que era sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Él decía que el equilibrio de los cuatro humores representa la salud y que a su vez los cuatro humores corresponden a las cuatro estaciones del año. En la Edad Media y del Renacimiento encontramos que hasta el siglo XIII la Iglesia consideraba al loco como una víctima inocente del diablo, de modo que el modo o el trato terapéutico que él recibía, esta persona recibía, era delicado y era respetuosa. La creencia popular era que el trato cruel era para el demonio que poseía a la persona, pero que el tratamiento delicado y respetuoso era para la persona luego de ser libre. Luego que ésta era libre ya recibía un trato más humano. Pero cuando eran torturados, ahogados, todas estas cosas pensaban que esto se lo hacían era al demonio y no al sujeto en sí. Durante el Renacimiento surgen los primeros centros hospitalarios o casa para locos, como ellos lo llamaban, lo que se da acogida aquí a personas con trastornos mentales y conductas severas. Aquí podemos ver que no todas las personas con trastornos mentales o con conductas severas fueron internadas, también fueron internados indigentes, prostitutas, personas sanas fueron incluso internas, niños con discapacidades mentales, niños con síndrome de Down, autistas, incluso con labio leporino. Todas estas personas eran internadas en un mismo lugar, no recibían un trato digno, por así decirlo. Eran metidas en calabozos, encadenadas, su comida era pan remojado en sopa aguada, no veían la luz del sol, no paseaban, no tenían aire. Entonces el trato era bastante inhumano. Llegó un punto donde se vendían boletos para que la gente fuera a verlos. Esto llegó a convertirse en un show. La gente compraba un boleto, iba y los veía porque sus personalidades excéntricas, por así decirlo, era llamaba bastante la atención para ellos y lo veían como un show. Durante el Renacimiento había una lista de motivos por el cual era una persona internada o admitida en un manicomio. Entre ellas podemos encontrar cosas incoherentes o locas, por así decirlo, hoy en día, como personas que tengan asma, como personas que fumen, como depresión. Estas personas que eran internadas en estos manicomios eran sometidas a tratos crueles, eran algunas metidas en cajas por días y horas, eran amarradas con cadenas, tenían que dormir de pie, encadenadas del cuello y de las manos, y algo que las sostenía en la cintura, sometidas a hipnoterapia, hidroterapia, fuertes baños de día y de noche con agua fría, también se sometían a la lobotomía,
Y todo esto, por ejemplo, en el caso de la lobotomía, sin anestesia, obviamente. Y bueno, el trato fue bastante cruel, aunque las personas que eran internadas aquí no eran internadas para tener un cuidado o tener una mejoría. Eran internadas porque no querían ser carga para la familia y porque las consideraban un peligro para la sociedad, porque se consideraban violentas. En el caso de los niños con condiciones especiales, eran por padres que se avergonzaban de ellos o porque creían que era una carga familiar. Durante el Renacimiento, en esta época, encontramos a personajes como Paracelso. Paracelso era uno de los médicos de este periodo que él sostuvo que el enfermo mental no era ni un pecador y que tampoco era un criminal, sino que era una persona enferma que necesitaba de un médico. Encontramos a Johann Weyer. Él consideraba él es considerado, en estos tiempos, fue considerado como el padre de la psiquiatría moderna. Tuvo grandes aportes en esta época. Tenemos a Cornelio. Cornelio rechazaba la teoría demonológica. Él incluso escribió un tratado que era una auténtica defensa de la mujer. Él hablaba sobre la nobleza y la preeminencia del sexo femenino. Acordemos que en este tiempo había lo que se llamaba la cacería de brujas y las mujeres fueron unas de las más afectadas en este tiempo. Encontramos al padre Gilbert. Gilbert fundó la primera institución en 1409 que fue dedicada exclusivamente al cuidado de los enfermos mentales. Después de que él fundó su primera institución, posteriormente, hacia el siglo XVIII, fueron proliferando en Europa estas instituciones y instituciones de este tipo se fueron fundando. Llegamos a la edad de la razón o de la ilustración. Aquí encontramos a personajes como César el Leproso, quien a finales del siglo VII y a principios del siglo XVIII en Italia, surge un gran interés por lo que fue la fisionomía. ¿Qué es la fisionomía? La fisionomía es el arte de juzgar el carácter, la personalidad y los sentimientos de una persona a través de la forma del cuerpo y sobre todo del rostro. Aquí tenemos también a Frank Gall, quien él recopiló evidencia de jóvenes y de ancianos trastornados y él sugería que el tamaño del cerebro y el desarrollo mental estaban relacionados. Esta técnica que él utilizó, cabe destacar que hoy en día se toma como una pseudociencia y no es válida. Hoy en día esa teoría no es válida. Tenemos a William Cullen. William Cullen creía que la conducta neurótica era provocada por los defectos físicos del sistema nervioso. Él trataba a sus pacientes con baños fríos, con sangrías, con inducciones al vómito, los colocaba en dietas especiales, les hacía fisioterapia y también empleaba severas restricciones y camisas de fuerza para controlar a aquellos individuos que eran violentos o que eran severos. Esta historia es tan impresionante que incluso el cine creó una película sobre eso. Tenemos La locura del rey Jorge, donde se puede ver un poquito sobre cómo era más o menos el acontecimiento de aquel tiempo. En la ilustración, en la época de la ilustración, encontramos personajes como Philippe Pinel. ¿Quién fue él? Él fue un líder en la reforma hospitalaria. Él expresó gran simpatía por la condición de los dementes. Él creía con firmeza que lo que estas personas necesitaban era cuidado humano
y tratamiento. Él estaba en contra del modo o el trato en que estas personas se trataban. Recordemos que ellos eran encadenados, ellos estaban metidos en sótanos, sin luz, sin aire, y la reforma hospitalaria que él logró tener hizo que los enfermos lograran tener una habitación con luz, con aire, que tuvieran acceso a paseos por los jardines. Bueno, cuentan que algunas personas, después que fueron sacadas de los sótanos, recuperaron su estabilidad, su salud mental y fueron dados de alta. Aquí también encontramos a Kraepelin. Kraepelin elaboró un sistema de clasificación de las alteraciones mentales en el que se basan las modernas clasificaciones. Él no estuvo de acuerdo con lo que era la teoría freudiana, y él escribió una monografía titulada Trastornos del lenguaje durante el sueño. Aquí se analizan los sueños desde un punto de vista, pero no psicoanalítico. Kraepelin, él destacó en la edad contemporánea, durante el siglo XX. Él fue quien dio el concepto de enfermedad mental. Antiguamente se le llamaba loco, o se le llamaba endemoniado o lunático. Él trajo el concepto de enfermedad mental. Aquí hacia el siglo XX, en la edad contemporánea, los trastornos mentales eran similares a los trastornos físicos y se consideraba necesario buscar la causa orgánica específica de cada trastorno. Bien, llegamos al siglo XX y nos preguntamos qué avances tenemos en relación a la psicopatología. Bueno, pues a finales del siglo XX tiene lugar la proliferación de diversas escuelas psicológicas. Entre los movimientos de mayor importancia que destacan en este periodo tenemos el psicoanálisis, tenemos el desarrollo de las escuelas fenomenológicas, tenemos los descubrimientos y los avances en el área de farmacología y de neurociencias, hoy se han creado asentamientos de modelos de atención comunitaria y se han desaparecido, por así decirlo, han quedado atrás los hospitales mentales como centro de referencia para el tratamiento de psicopatologías. Es a partir de la segunda mitad del siglo XX aproximadamente, cuando se establecen las nosologías de los sistemas de diagnóstico y tratamiento de mayor reconocimiento a nivel internacional y nivel general, ¿no? Estamos hablando de lo que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, como es el DSM, que actualmente va en su volumen o en su versión número 5, y en el Manual de Enfermedades, que es el CIE-10. Ahora, ¿cuáles son los avances a nivel de tecnología? Estamos en una época tecnológica, el siglo XX, esta época se ha caracterizado por ser una época tecnológica. Y bueno, pues la psicopatología no se ha quedado atrás. Aunque podemos decir que el principio del avance tecnológico en esta área comenzó con la autopsia. ¿Por qué con la autopsia? Durante la autopsia se estudiaba el cerebro, aunque se hacía del cerebro de una persona fallecida. Hemos avanzado y hoy en día no es necesario esperar que una persona fallezca para poder estudiar el cerebro. Hoy en día contamos con herramientas y aparatos avanzados, como son los de la tomografía axial computarizada, el electroencefalograma, tenemos los angiogramas, la imagen por resonancia magnética, todos estos con diferentes funciones que nos dan aportes de diferentes áreas del cerebro. Entonces, ahora se puede estudiar una persona de su funcionamiento cerebral, si tiene un tumor, el funcionamiento de sus neuronas. Todo esto lo podemos ver desde varios ángulos, desde varias perspectivas,
y esto gracias a la tecnología. Bueno, aquí vamos a hablar un poco sobre lo que son reflexiones generales de lo que hemos tratado sobre la historia de la psicopatología, ¿no? Aquí podemos reflexionar un poco sobre cómo ha sido el trato a pacientes psiquiátricos a lo largo de la historia de la humanidad. Como lo pudimos ver desde el principio de la prehistoria, los antiguos las personas que tenían una alteración mental le realizaban la trepanación. Luego pasamos por la cacería de brujas, con torturas, quemadas en hoguera, eran ahogados. Luego cuando se trató de alguna manera de ayudarlos, por así decirlo, entre comillas, se crearon los manicomios, pero no fueron gran ayuda tampoco, porque los motivos de admisión eran bastante simples, era bastante fácil caer en un manicomio. En ellos eran tratados de manera inhumana, sometidos a cajas, eran metidos en cajas durante días, meses, incluso años, eran tratados, tenían tratamientos como la imanoterapia, la hidroterapia, donde la persona se le sometía a baños de agua fría por horas, por horas. Tenemos la lobotomía también. Cabe decir que todos estos procedimientos, por ejemplo la trepanación, la lobotomía, eran procedimientos quirúrgicos que se realizaban sin anestesia. Sin anestesia, ningún tipo, la persona era totalmente consciente de lo que le estaban realizando. No había aquel cuidado de lavarse las manos, de desinfectar el lugar, nada de eso. Y esto se realizó ha sido el trato que tuvieron durante tantos años las personas con trastornos mentales. Cuando hablamos de cuál práctica aplicada a pacientes con alteraciones mentales a lo largo de la historia llama más la atención, es difícil elegir una, porque realmente todas fueron bastante impactantes, bastante fuertes, bastante severas. La trepanación, la lobotomía, la hidroterapia, todas estas fueron tratamientos, fueron prácticas que fueron bastante fuertes para una persona que tenía una alteración mental. Incluso los tratos que tenían en los manicomios eran prácticas que no eran bastante eficientes, porque podemos ver que con todas las prácticas que se realizaban, ningún paciente, ninguna persona logró curarse. En tal caso, lograba morir. Entonces, con la muerte era que se decía que la persona lograba su liberación o quedaba sana de su enfermedad, pero en realidad ya estaba muerta, ¿no? Ya qué sentido tenía. Ahora nos preguntamos, ¿por qué personas que presentan alteraciones emocionales en épocas pasadas recibían los tratos, esos tratos, y ahora son tratados diferentes? Bueno, esto lo podemos atribuir primero a la ignorancia porque había mucha influencia religiosa, había mucha influencia cultural. Por la religión decimos que la persona era poseída por un espíritu, era poseída por un demonio, y esto justificaba la alteración mental. Y desde lo médico también una epilepsia, algo así, llegaron a pensar que era porque la persona pecaba, y si la persona pecaba, entonces su cuerpo era quien recibía el castigo. Hoy en día no reciben ese tipo de tratos porque tenemos más conocimiento, podemos dar gracias también a los experimentos que se realizaron a lo largo de la historia por tantos precursores, por tantos autores, tantos médicos, psiquiatras, que han estudiado las enfermedades, las alteraciones desde la ciencia, desde la observación, han estudiado
los comportamientos de estas personas y se han dado cuenta que esto no es ni religioso, ni es pecaminoso, ni es nada. Simplemente hay una alteración en el cerebro y hoy hay más conocimiento. Gracias a las neurociencias, gracias a los estudios realizados, gracias a los aportes de grandes personajes, el trato a los pacientes con alteraciones mentales hoy es diferente. Podemos decir que de los primeros personajes que le dio una connotación seria y respetuosa a las alteraciones mentales tenemos a Hipócrates. Obviamente él estuvo limitado. Podemos dar que pues eran las herramientas que tenía en ese momento. Él no tenía la tecnología que tenemos, no teníamos los avances, pero sí fue un paso, fue el primer paso que se dio. Hipócrates separó la religión de la enfermedad. Él dijo, esto es una enfermedad, esto es orgánico, y lo caracterizó, lo enfatizó, como lo teorizó en los cuatro, que esto era responsable de los cuatro humores. Los cuatro humores que tenía la persona eran responsables de, había un desequilibrio en su organismo y gracias a esto pues era que la persona tenía una alteración mental. Tenemos a Galeno. Galeno también fue bastante destacado, una persona que le dio fuerza y trató de darle una connotación seria y respetuosa a las alteraciones mentales. Seguimos con Pinel. Pinel empatizó mucho con estas personas, empezando por romper sus grilletes, romper sus cadenas, y empezó a darle esa connotación seria, decir, oye, no es una bestia salvaje que tienes que tirar en un sótano, vamos a darle un trato humano. Son de las personas de la antigüedad que vinieron dando estos primeros pasos para que las personas con alteraciones mentales tuvieran un mejor trato. Luego llegamos a las escuelas, cuando se fueron creando las escuelas, psicoanálisis, gestal, todos aquellos representantes que fueron estudiando el cerebro y fueron dando sus aportes y diciendo, mira, esto es serio, esto es importante, a esto hay que darle importancia. Entonces, decir una sola persona es bastante difícil porque todos han dado su aporte desde la época donde estaban con las herramientas que tenían. Entonces es así como decir cuál personaje el que mayor aporte ha dado en el campo de la psicopatología es bastante fuerte, porque creo que todos merecen una honra, todos merecen el respeto, empezando por Hipócrates, empezando por Galeno, Platón. Podemos nombrar a Agún con su hospital psiquiátrico, los experimentos que se realizaron a lo largo de la historia, las observaciones. Todos los personajes a lo largo de la historia han colocado un granito de arena. Santiago Ramón y Cajal, cuando descubrió las neuronas, Sigmund Freud, son muchos los personajes que han dado su aporte, han dado su granito de arena, y la suma de todos ellos hacen de la psicopatología, hacen la seriedad, dan la importancia que tiene. Gracias a todos ellos, Pavlov y su estudio del condicionamiento también es bastante importante. Entonces no quisiera dejar a nadie por fuera porque todos han dado un aporte bastante importante en el área de la psicopatología. Bueno, vamos a hablar si el paciente psiquiátrico hoy en día es tratado eficientemente. Para decir si es tratado eficientemente, creo que eso debe mucho a la cultura que tenemos. Creo que los avances tecnológicos nos han dado las herramientas para que el paciente cuente con todas las herramientas. Un paciente con alteraciones psiquiátricas, con alteraciones mentales, ya cuenta con casas de reposo, con centros de salud, cuenta con la psicofarmacología, cuenta con psiquiatras, con psicólogos, con neurólogos, tiene todas las herramientas para que tenga un trato eficiente. Hoy en día creo que
Es tratado eficientemente si la misma persona y familiares buscan la ayuda necesaria. Estigmatización actual en pacientes en comparación a otras épocas. Bueno, creo que en otras épocas los pacientes eran alejados, rechazados, eran estigmatizados por la creencia religiosa de que poseían un demonio. La cultura árabe creía que la persona que poseía esto era un don divino y que era poseído era algo que caía sobre él para decir la verdad. Otras culturas decían que era el demonio y que había que alejarlo, se creían violentos hacia la sociedad, por eso en ese punto fueron internados en los manicomios. Toda la vida ha habido una estigmatización hacia ellos. Hoy en día creo que hemos avanzado y hemos dado grandes pasos. Hoy en día hay patologías y alteraciones que ya son aceptadas. Podemos hablar de la neurosis, podemos hablar de la depresión, que son alteraciones mentales que ya son aceptadas por la sociedad, que ya la persona libremente puede decir yo tengo depresión o algo y no es vista como una cosa rara, ¿no? Mientras que hay otras patologías que todavía necesitan que la persona culturalmente adquieran el conocimiento. Hoy están sufriendo pues estigmatización las personas con esquizofrenia, con trastorno bipolar, quienes todavía sienten un poco de miedo de decir que sufren la alteración por miedo a ser rechazados, por miedo a ser juzgados. Incluso una pequeña parte de la población religiosa, algunos dicen también que es un demonio, ¿no? Se ven casos puntuales por allí, ¿no? Creo que en comparación con otras épocas no es lo mismo, pero sí nos falta un poquito de psicoeducación y conocimiento para lograr integrar estas personas a la sociedad. ¿Cómo se podría mejorar la atención en las alteraciones mentales en el mundo actual? La Organización Mundial de la Salud considero que ha hecho grandes esfuerzos por mejorar la atención en las alteraciones mentales. Se suman otras instituciones donde han hecho grandes aportes, inversiones en infraestructuras, logísticas, para que las alteraciones mentales puedan mejorar. Las neurociencias juegan un papel súper importante en esta época. Ellas son las que nos están diciendo cómo funciona el cerebro, cómo está la sinapsis, cómo está todo aquello, ¿no? Entonces, invertir en neurociencias creo que es uno de los caminos más importantes que tenemos para mejorar la atención, para el conocimiento. Obteniendo conocimiento vamos a lograr tener mejor atención para aquellas personas que lo necesitan. Es así como vemos que se han creado instituciones que prestan servicios de calidad para personas con alteraciones mentales. Tenemos el Instituto Mindfulness en Massachusetts, Estados Unidos, quien fue el pionero en crear el Instituto Mindfulness. Se han creado sucursales alrededor del mundo como México, Brasil, que cuentan con instituciones de alta calidad para personas con cualquier tipo de alteración mental. Cuentan con personal capacitado, preparado, con instalaciones. Bueno, tenemos también el Instituto de Psicoterapia Sensorio-Motriz. Es un instituto también que es de bastante calidad y es bastante importante. Entre las instituciones tenemos instituciones para personas con Alzheimer que cuentan con toda la tecnología, con todo el personal capacitado para atender a estas personas. Tenemos institutos especializados en recibir niños con discapacidades como síndrome de Down, autismo. Tenemos Fe y Alegría, que es un poquito de ayuda, un poquito de todo, ¿no? El Instituto Ronald McDonald a nivel internacional.
Son muchas las instituciones que se han creado y que le han puesto corazón a esta causa, que tratan de humanizar, porque bien es sabido que la persona que sufre una alteración mental económicamente también él es bastante fuerte, ¿no? Entonces existen instituciones tanto públicas como privadas que existen para prestar atención. Entonces, hoy en día, las personas que necesiten ayuda cuentan con instituciones a cual acudir para recibir el apoyo necesario. Bueno, esta fue mi exposición el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Jaycee Alzate. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.